Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 4. Estamos ya en la última semana, prácticamente en los últimos días de este módulo número 13. Ya abarcamos algunos días de la semana número 4 y vamos a tener este primer espacio abierto para el aprendizaje, en la cual vamos a recopilar algunos de los aprendizajes esperados. La idea es que hagamos una reflexión sobre lo que hemos aprendido en este módulo número 3, aquellas habilidades, aquellos conocimientos que hemos logrado adquirir a lo largo de estas semanas que están relacionados precisamente con las matemáticas aplicadas a dos procesos sociales. Uno, el de la economía, y el otro, el de la dinámica de la población, ¿no? Estamos concluyendo esta semana con estos dos temas importantes en nuestra vida cotidiana, porque ambos están presentes todos los días, aunque de alguna forma no logremos identificarlo o no lo analicemos con detenimiento. Tienen un efecto importante en nuestra vida, ¿no? Tanto la economía, en la forma en que interactuamos con ella a través de tres elementos básicos, como lo es el crédito, el ahorro y la inversión, ¿no? Y a través de la dinámica de la población, la cual el crecimiento, la rapidez de crecimiento y saber lo que vamos a crecer en un futuro, también nos deja un conocimiento sobre el impacto que tiene en algunos aspectos como es la salud, como lo es la educación, como lo es la economía propiamente, ¿no? Entonces, para poder comprender mejor estos temas, la relación que existe entre las ciencias sociales y las matemáticas es que precisamente hablamos acerca de la forma en que medimos estos conceptos, ¿no? Y pues a través del uso de modelos matemáticos, el cual nos lleva a resultados que luego, posteriormente, hay que analizar para conocer el impacto o tomar decisiones financieras que nos beneficien. Entonces, vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje. Mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de este módulo número 13. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los propósitos que tienen estas sesiones, no? Bueno, particularmente la del día de hoy, vamos a atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. A este punto, hemos calificado 6 actividades integradoras en las cuales se les han hecho algunos comentarios en la retroalimentación que se les da a cada una de las actividades, ¿no? Si alguien tiene alguna duda de algún proceso o de algún tema en particular, pues este es el momento en el cual pueden expresarlo, porque recuerden que en el proyecto, en la semana de integración como tal, no existen nuevos aprendizajes esperados, no existen nuevos temas, todo es de lo que ya vimos en en las tres primeras semanas. Y todo lo que hemos aprendido durante esas 3 primeras semanas, hoy lo vamos a plasmar en algunos proyectos de cierre de módulo, como lo es el proyecto integrador, el cual tiene una importancia, dado que representa el 30% de nuestra calificación final, además de otras actividades de las cuales ahorita vamos a hablar un poco más de forma amplia, ¿no? Entonces, las dudas que ustedes puedan tener referentes a las actividades o a los recursos, este es el momento en el cual podemos desarrollarlo, porque el propósito precisamente de estos espacios abiertos es atender las dudas y los comentarios que ustedes puedan tener. Vamos a reflexionar sobre el logro de los aprendizajes esperados. A estas alturas, es, a estas alturas, a estas alturas, es importante ir reflexionando sobre lo que logramos adquirir, ¿no? ¿Qué es lo que nos deja este módulo número 3? Es decir, puedo usar adecuadamente lo que es una inversión, tratar de diseñar estrategias para lograr un ahorro, elegir la mejor opción de crédito, porque es importante medir el rendimiento en una inversión o tratar de obtener la situación financiera en la que me encuentro, de medir la situación financiera en la que me encuentro, o tratar de conocer, de medir lo que voy a pagar al final por un artículo a crédito.
¿Por qué es importante medir el crecimiento de la población? ¿Por qué es importante saber o medir la rapidez con la que crece, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas puedo utilizar cuando estoy realizando este tipo de problemas, de situaciones? ¿Cómo puedo utilizar la hoja de cálculo para realizar una medición? ¿Cómo puedo usar algunos modelos matemáticos como el modelo exponencial para determinar un periodo específico lo que crecerá una población, ¿no? ¿Qué otros aspectos se utilizan los modelos exponenciales, por ejemplo, ¿no? Son algunos de los logros que debemos tener hasta este momento en este módulo número 13, y lo importante es que empecemos a reflexionar si lo hemos logrado adquirir, ¿no? Y en su caso, tratar de diseñar estrategias que me ayuden a mejorar estas partes que aún tengo pendientes por mejorar, estas áreas de oportunidad que se van presentando y que por supuesto las puedo tener, pero lo importante es que las pueda superar, que empiece a diseñar algo que me ayude a superar estas áreas de oportunidad, porque al final de cuentas, otro de los aspectos importantes de la educación es que nos permite primero reflexionar sobre lo que me falta, luego diseñar estrategias para superar eso que ya identifiqué que me falta por mejorar, ¿no? Entonces, vamos a realizar en conjunto algunas actividades para fortalecer las habilidades y conocimientos, aunque básicamente lo que vamos a hacer es algunas preguntas de reflexión, ¿no? Ustedes vayan tratando de identificar los logros y las áreas de oportunidad que tuvieron en este módulo número 13. Y por supuesto, lograr un aprendizaje significativo. Este módulo precisamente tiene esa particularidad que todo lo que vemos acá lo podemos aplicar en la vida cotidiana. No existe algo de lo que estemos aquí que no nos impacte de alguna forma en algún momento de nuestra vida cotidiana. Todos percibimos un ingreso, y por supuesto ese ingreso lo tenemos que distribuir entre diferentes gastos que tenemos, ¿no? También hay ocasiones en las que por necesidades tenemos que adquirir algún producto a crédito, o aún cuando ya he logrado satisfacer estas dos circunstancias, el ahorro, por ejemplo, es importante saber que ahorrar no es suficiente, que hay que invertir para evitar precisamente que los ahorros que con tanto esfuerzo realizo pierdan su valor, ¿no? Entonces, estos aprendizajes significativos hay que identificarlos también como parte de ese proceso de aprendizaje, como parte de ese proceso que estoy llevando a cabo de un crecimiento académico y profesional. Bueno, la semana número 4 de integración, nuevamente les comento, el proyecto integrador tiene un valor del 30% de la calificación final. Por eso es importante que lo vayamos realizando con esmero, con dedicación, incluyamos todo lo que solicitan las instrucciones, que revisemos la rúbrica de evaluación para saber si estamos considerando todo lo que se nos va a evaluar, que revisemos los recursos en caso de tener duda, que lo hagamos en el formato solicitado, porque en las actividades previas, una de las principales áreas de oportunidad fue que realizaban las actividades en un formato diferente al que se solicita. En esta semana número 3, por ejemplo, muchos estuvieron entregando en una hoja de texto, de procesador de texto, lo cual no era correcto. El formato en el que se entregaban las dos actividades de la semana número 3 es en una hoja de cálculo. Y eso habla de que a veces no leemos las instrucciones, que no identificamos con claridad lo que vamos a hacer, el formato en el que lo vamos a entregar, lo que vamos a incluir, los incisos que vamos a resolver, es decir, las actividades que vamos a resolver una por una, y el objetivo que tiene esa actividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante leer con detenimiento, más por lo que representa el proyecto integrador, que además del 30%, es la forma en la que vamos a comunicar los aprendizajes que hemos logrado hasta el momento, esos conocimientos y esas habilidades que hemos logrado obtener hasta el momento y que nos va a dar un porcentaje importante en nuestra calificación final. Además de eso, tenemos un cuestionario de autoevaluación, este cuestionario que nos va a ayudar a reflexionar también, como lo hacemos en esta semana número 4, en esta semana de integración, sobre los logros que hemos tenido en este módulo número 13 y las áreas de oportunidad que aún podemos mejorar. Entonces, este cuestionario no les va a quitar más de 10 minutitos por ahí, hasta creo que exagero, pero es importante que lo hagan con detenimiento.
procurando que sean ustedes los que reflexionen en las áreas de oportunidad que tienen, lo que han logrado y lo que les falta por mejorar. No hay una calificación, no hay preguntas correctas o incorrectas. Realmente el cuestionario de autoevaluación les va a servir a ustedes para reflexionar. Lo que ustedes coloquen ahí es parte de la reflexión, es como una guía que nos va a ir llevando poco a poco para que nosotros logremos identificar estas fortalezas y estas áreas de oportunidad. Entonces, respóndanla con detenimiento. Es de gran ayuda cuando lo hacen, pues reflexionando en esos aspectos que ya les he comentado. Y el foro de integración es el foro en donde sí vamos a socializar lo que logramos aprender. Recuerden que estamos hablando de algunos temas principales, economía y dinámica de la población, y que tenemos algunos aprendizajes esperados, ¿no? Entonces, traten de identificar todo lo que hicimos acá, modelos, situaciones, conceptos, que fueron de gran ayuda para que ustedes puedan realizar sus actividades, ¿no? Ahí pueden identificar también cómo estos conceptos que hemos conocido durante o mejorado durante estas 4 semanas, los podemos aplicar en la vida cotidiana. El foro de integración tiene el objetivo de que nosotros sepamos por qué es importante medir todos estos conceptos, ¿no? ¿Por qué son importantes en la vida cotidiana? Entonces, traten de responder o respondan, por favor, con sus propias palabras. Construyan cada una de sus aportaciones basados en lo que han aprendido, basados en las habilidades y conocimientos que han logrado adquirir. Enfoque en los temas que hemos estado logrando, porque a veces hablan de la matemática en la vida cotidiana, y ciertamente la matemática en la vida cotidiana es un tema importante, pero el tema que estamos hablando aquí son específicos, economía y dinámica de la población. Entonces, los temas de la vida cotidiana aplicados a los temas de economía o de finanzas personales y de dinámica de la población. Entonces, no lo dejemos ahí superficialmente, sino que procuremos que estos temas sean enfocados en estos de los que estamos hablando aquí en este módulo número 13. Son 5 participaciones, no se les olvide. Ahorita vamos a hablar también un poquito acerca de ello. Algunas reglas de comunicación virtual, por favor, escriban su nombre completo al ingresar. Utilicen el gesto levantar mano para señalar que desean participar y que las dudas sean claras y puntuales. Durante la participación, sean claros y corteses con sus compañeros y asesor virtual, y por favor, al ingresar, pongan en silencio su micrófono. Interactuemos adecuadamente con cualquier miembro de nuestra comunidad educativa. Por favor, eviten el plagio. ¿Recuerdan ustedes que, pues, de alguna forma, a veces las premuras o debido a que no hemos planeado con anticipación realizar nuestras actividades, se nos hace fácil buscar en la web algún recurso, alguna actividad por ahí que encontremos que nos ayude a elaborar nuestros proyectos? No digo que no sea válido. Podemos tomar algunas referencias, podemos darnos alguna idea, pero las actividades las tenemos que realizar nosotros mismos. Si ustedes se dan cuenta, hay conocimientos y habilidades que nosotros debemos desarrollar, y esto solo lo vamos a lograr si somos nosotros los que realizamos las actividades. Si por el contrario retomamos alguna información de una actividad que encontré en la web, que encontré en el internet, y lo hago pasar como mía, no voy a lograr ninguna de estas actividades, ninguna de estas habilidades y conocimientos, porque lo único que hago a veces ni siquiera leer lo que estoy copiando. Copio y pego y listo, luego lo subo. Y eso no me permite conocer sobre el tema que estamos abordando, sobre las herramientas que puedo utilizar para desarrollar mi actividad integradora o proyecto integrador. No me permite leer los recursos para que yo conozca un poco más acerca de los conceptos de los cuales estamos hablando, ¿no? Entonces, el plagio nos da muchos problemas. Evitémoslo, por favor. Ponen en riesgo su calificación, evita que logremos los aprendizajes esperados. Evita también que conozcamos sobre las herramientas tecnológicas. He notado que el uso de la hoja de cálculo, por ejemplo, es una herramienta que aún se nos complica, pero si no la practicamos, si no realizamos las actividades en esa hoja de cálculo, pues nunca vamos a poder superar esta área de oportunidad. Siempre vamos a estar pues sin comprender lo que hace una hoja de cálculo, ¿no? Entonces, obviamente, si copio y pego o entrego una tabla que ya estaba
hecha, pues menos voy a aprender sobre ello. Entonces, evita que aprenda sobre las herramientas tecnológicas. También uno de los aspectos que indica que estoy creciendo académicamente es la redacción, la ortografía y la gramática. Al copiar y pegar una actividad, pues evita que yo, aunque sea, conozca qué palabras llevan acento, en qué momentos poner puntos, en qué momentos poner coma. Eh, entonces, por favor, eviten el plagio y por último, evita que estos conocimientos los ayuden a mejorar sus decisiones. Pues obviamente conocer lo que es un crédito, un ahorro, la inversión, el impacto que tiene el crecimiento, porque es importante predecir eh, lo que crecerá una población, pues evita que yo conozca sobre estos temas, ¿no? Entonces, evitemos el plagio. En su lugar, revisemos todos los recursos, toda la información que necesitemos está precisamente en los recursos de la semana. Vean tutoriales. Hoy, por ejemplo, que tenemos una gran cantidad de información en la red, podemos utilizar, por ejemplo, el YouTube para ver algunos tutoriales. Si algún tema, ya leí los recursos, pero necesito fortalecerlos un poquito más, siempre puedo acudir al YouTube y buscar algún tutorial. Solo traten de que sea del mismo nivel académico, el cual ustedes están cursando, que es el del bachillerato, ¿no? Porque podemos encontrar temas de economía y de dinámica de la población, pero con un alto nivel educativo como para gente que está estudiando un posgrado o un doctorado. Y obviamente no le vamos a entender absolutamente nada, porque son temas mucho más complejos en los cuales se utilizan otro tipo de herramientas, eh, pues más específicas y más adecuadas a los trabajos que se realizan en la demografía y en la economía, ¿no? Entonces, lo ideal es que localicen, primero, que sean fuentes fidedignas de información, de escuelas, de bibliotecas, de instituciones, luego que sean acordes al nivel académico que estamos, ¿no? Para que, pues, de alguna forma la información que tengamos la podamos comprender. Cuando buscamos un video, pues procuramos que sea un video del nivel educativo de media superior, ¿no? Entonces, vean tutoriales para que conozcan algunos procesos, algunos procedimientos y puedan incrementar lo que saben respecto a estos temas. Redacten siempre con sus propias palabras. Es normal que al principio nos cueste un poquito empezar a redactar, que no tengamos alguna idea de cómo vamos a empezar o cómo vamos a terminar o lo que vamos a colocar en el cuerpo de la redacción. Pero si no empezamos a redactar, aunque sea algunos párrafos breves, algunas respuestas que nos solicitan que a veces no exceden más de 8 o 5 renglones, nunca vamos a adquirir esa habilidad. Recuerden que todo lo que aprendemos básicamente se adquiere a través de la práctica constante. Cuando nos enseñaron, por ejemplo, a multiplicar, pues siempre estábamos multiplicando, haciendo repeticiones para que pudiésemos comprender mejor lo que estábamos haciendo, ¿no? Lo mismo sucede con casi cualquier conocimiento. Es importante la práctica, la práctica. Redacto hoy, a lo mejor pues yo considero que está bien y voy redactando, voy mejorando y después de un año me doy cuenta que ya redacto mucho mejor. A veces logro ver algunas redacciones que tenía de hace un año y me impresiona lo que yo mismo he avanzado, ¿no? Iniciaba pues obviamente con un poco de conocimiento y posteriormente conforme vaya avanzando mis módulos me puedo sentir orgulloso de lo que he avanzado. Entonces es algo que yo les recomiendo, ¿no? Inicien, redacten con sus propias palabras. Sí habrá aspectos en los cuales vayan mejorando, tómenlos en consideración para que en las siguientes redacciones que ustedes elaboren debido a las participaciones en los foros o en las conclusiones de las actividades, ustedes vayan mejorando su nivel de redacción, vayan mejorando su nivel de ortografía y de gramática. Y recurran a la experiencia. Todos, pues, yo creo que desde que estamos muy pequeñitos estamos tratando de tomar decisiones financieras. Por ejemplo, cuando íbamos a la secundaria, a veces nos daban 10 pesos y con esos 10 pesos nosotros teníamos que decidir qué hacer. O sacaba copias, o me iba en el camión, o me comía un desayuno, una torta, un refresco por ahí, algo, un saborín. Entonces, siempre estamos tratando de tomar decisiones financieras. Entonces, siempre conocemos lo que es el ahorro, ¿no? Me voy a ir en camión porque el camión me cobra 8 pesos. Y el taxi, por ejemplo, en sentido figurado, me cobra 10 pesos. Entonces, si me voy en camión, me ahorro 2 pesos. Y siempre estamos tratando de diseñar estrategias para mejorar.
recurran a esa experiencia que ya tienen con estos temas y traten de integrar lo nuevo que están aprendiendo con lo que ya saben, ¿no? Y se darán cuenta que algunas cosas que no saben las confirman, es decir, sí es cierto, lo que yo sabía es eso, nada más le incrementé algunas cuestiones. Y a veces se darán cuenta de que lo que sabían no era correcto, ¿no? Porque al leer la información de los recursos me doy cuenta que lo que yo sabía no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Que era muy alejado de lo que, eh, de lo que realmente es. Entonces, de esta forma va cambiando el pensamiento, va cambiando mi conocimiento, va mejorando, se va incrementando, pero únicamente si soy yo el que toma esa iniciativa de realizar las actividades, de responder, de realizar los cálculos, de manejar la hoja de cálculo. Es la única forma que existe. No existe un método en el cual yo de un día para otro, ya sea súper versado en la hoja de cálculo, pueda escribir correctamente y sin ninguna falta de ortografía y de manera estructurada, en la cual tenga todos los elementos que puedan llevar. Es parte de un proceso que hay que seguir, que hay que seguir, que hay que mejorar. Inclusive hay gente con una alta especialización, con un doctorado, con una maestría, que aún así sigue mejorando todos los días, todos los días, todos los días. Y es parte de un proceso, de un camino que estamos obligados a seguir, ¿no? Por sentirnos mejor, por sentirnos que estamos creciendo profesional, personal y académicamente. En este foro de integración, le recuerdo, aporta el 8% a su calificación final. Ahora, ¿de qué podemos hablar en el foro? Pues podemos hablar de por qué es importante medir, por ejemplo, el crecimiento de la población. ¿Por qué es importante? ¿Y cómo podemos medirlo? ¿No? Cómo las matemáticas nos ayudan a medir esta variable. ¿Por qué es importante medir la rapidez con la que crece? ¿No? ¿Qué herramientas utilicé en el módulo? ¿Qué fórmulas? ¿Qué modelos? ¿Cuáles fueron aquellas áreas de oportunidad que detecté que de alguna forma me impidieron obtener una calificación? Puedo hablar también de esos pequeños problemitas que tuve o de las estrategias que empleé para lograr superar esas áreas de oportunidad. Eh, También es importante medir cuánto seremos a futuro, por qué, cómo, lo que pagaremos al final por un crédito. ¿Por qué es importante medirlo? ¿Por qué es importante medir, por ejemplo, el monto que obtendremos al invertir? O si obtenemos un ahorro o un déficit. ¿Por qué es importante medirlo? Ustedes asuman el papel de que alguien les pregunta por qué es importante y traten de responder, pero con argumentos basados en lo que han aprendido, en lo que han leído para poder responder. Entonces, este foro de integración se trata de eso, de compartir experiencias, conocimientos, estrategias, ¿no? Experiencias, herramientas. En este foro de integración, por favor, respondan de forma clara y directa a la pregunta detonadora. Participen de forma que se genere nuevo conocimiento, es decir, por eso es importante leer las aportaciones de los compañeros para no estar repitiendo y repitiendo lo mismo que han repetido 5, 10 o 15 compañeros que han estado participando. Sean cuidadosos, por favor, con la ortografía y la redacción. Existen algunas herramientas, el procesador de texto, pueden redactar su participación en un procesador de texto, corregir con el autocorrector del procesador de texto y luego copiar y pegar donde deban escribir su redacción, ¿no? Pero ya debidamente revisada en la ortografía. Y procuren que la aportación tenga entre 5 y 8 renglones. Recuerden que no se trata de copiar y pegar la información que yo localice en Internet, sino se trata de que yo construya una aportación, ¿no? Que integre por qué es importante medir estos procesos sociales, ¿no? Cómo la matemática me ayuda a medirlos, ¿no? Y cómo esto impacta en mi vida cotidiana. Entonces, basado en esos tres elementos, ustedes respondan con lo que han aprendido, con las habilidades y los conocimientos, con las herramientas que tienen hasta el momento. No se trata de copiar y pegar. Por eso la extensión es entre 5 y 8 renglones, porque es un espacio suficiente en el cual ustedes pueden, después de reflexionar, redactar una aportación en la cual ustedes con sus propias palabras respondan a lo que se les está preguntando en la pregunta detonadora. Pues vamos a hablar acerca de este logro de los aprendizajes esperados. Por ejemplo, cuando hablamos de describir los procesos matemáticos que realizó,
para desarrollar estrategias con el fin de realizar sus compras e inversiones. Hablamos de describir los procesos matemáticos, es que seamos capaces de realizar las operaciones, que seamos capaces de desarrollar esos modelos matemáticos que nos van a ayudar a medir, por ejemplo, la inversión o medir lo que es el monto del interés que voy a pagar, ¿no? O medir lo que ha crecido una población. Entonces, que seamos capaces de resolverlos, no de describirlos puntualmente, ¿no? De que algunos pusieron, yo sumé 2 más 3 y me dio. Ese es un término educativo, de escribir, que seamos capaces, que podamos resolver esos problemas y que podamos dejar evidencia, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un problema como esto, Juan compra un teléfono con su tarjeta de crédito, el precio del teléfono es de 1,500 y la tasa de interés es del 72% anual. ¿Cuánto pagará de interés? ¿Qué conocimientos y habilidades requiero para responder a una situación como esta? A ver, esa es una pregunta, por favor. Imagínense que estoy tomando una decisión sobre qué teléfono, eh, lo que pagaré de interés por adquirir un teléfono con mi tarjeta de crédito. El teléfono vale 1,500 pesos y la tarjeta identifico que tiene una tasa de interés del 72% anual. ¿Qué conocimientos y habilidades requiero para responder a esto? No se trata de que hagamos el cálculo, simplemente que me digan qué necesito conocer para responder. Primero, este es un tema que de dinámica de la población o de economía. A ver, ¿es de dinámica de la población o de economía? De economía, muy bien. Dentro de la economía, ¿es un problema de crédito, de ahorro o de inversión? De crédito, ¿verdad? Y si necesito saber cuánto pagaré de interés, ¿qué necesito saber? Ya sé que es un tema de economía, que es un tema que tiene que ver con un crédito. Y si yo quiero saber en un crédito cuánto pagaré de interés, ¿qué necesito saber? ¿Cuánto es el interés, no? Aquí, por ejemplo, me marca que es 72% anual, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué otro elemento necesito? ¿Qué elementos componen un crédito, por ejemplo? El plazo, muy bien, falta uno. ¿Cuál es la fórmula del interés? Tasa o monto por tasa por plazo. Entonces, ya me dijeron tasa de interés y me dijeron plazo. Me falta el monto, ¿no? Que son 3 elementos importantes para poder determinar lo que voy a pagar de interés en un crédito. Y para poder desarrollar este modelo, ¿qué herramientas puedo utilizar? O por lo menos la que utilicé en este módulo número 13. Una hoja de cálculo, ¿no es cierto? También puedo utilizar una calculadora o puedo utilizar un simulador. Por ejemplo,
Voy a ponerle aquí. Fíjense, imagínense, voy a prestar 1,500 pesos en esta página y lo quiero pagar a 12 meses. Bueno, 10,000 pesos, que no me deja. Fíjense, aquí ya me da un cálculo de lo que yo pagaría mensualmente. Inclusive me genera esto que es una tabla de amortización. Entonces, si podemos darnos cuenta, podemos utilizar diferentes herramientas. Hay que utilizar la que más se adecue a lo que estamos tratando de obtener. Podemos utilizar una hoja de cálculo, podemos utilizar un simulador. Hay un montón de herramientas, pero hay que buscar la que más se adecue a lo que estábamos tratando de lograr, ¿no? Si, por ejemplo, quiero hacer un préstamo en esta empresa, pues entonces, a ver si pues lo ideal entonces es que me acerque al simulador que tiene esta empresa para poder realizar el cálculo de lo que yo pagaría por interés, ¿no? Entonces hay un montón, pero si nos damos cuenta, hay algunas situaciones en las cuales requerimos de cierto conocimiento para poder resolverlas. También necesitamos algunas herramientas y algunas habilidades porque necesito multiplicar, dividir. Pero hoy en día, si cuento con un simulador, pues esto se simplifica porque delego todas esas habilidades al simulador y me queda el análisis, analizar qué opción es mejor. No significa que no lo deba aprender o no lo deba comprender, pero sí es importante destacar que hoy en día hay muchas de las acciones que realizamos que se empiezan a automatizar, que a veces ya no requieren que las hagamos manualmente o que las hagamos nosotros, sino que podemos delegarlas a otro tipo de herramientas que pues es importante saber que existen, ¿no? Y que nos pueden ayudar en un determinado caso. Bueno, ese es uno. Entonces, ¿cómo podemos describir estos procesos? Pues los podemos describir, primeramente tenemos que saber sobre modelos, saber cuáles son esas situaciones económicas y de finanzas personales, qué modelo nos aplica, qué herramientas podemos utilizar y cómo esto lo podemos utilizar en beneficio de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, también tenemos otro aprendizaje esperado que hablaba de proponer conclusiones o estrategias desprendidas de un análisis que hagamos para mejorar su situación económica e incrementar el ahorro familiar o personal. En una de las actividades precisamente de la semana 3, ¿se acuerdan que tuvimos que desarrollar una hoja de presupuesto, una tabla de presupuesto? Identificamos los ingresos, identificamos los gastos y luego hicimos una resta para determinar si estaba obteniendo un ahorro o si estaba obteniendo un déficit. De ahí tenía toda la tabla en la cual podía ver con claridad los ingresos y los gastos. ¿Y qué puedo lograr cuando tengo toda esta información al alcance, que la puedo ver? ¿Qué es lo que puedo hacer ya que identifique, por ejemplo, que no estoy obteniendo un ahorro, que por el contrario, estoy gastando más de lo que estoy ganando? ¿Qué puedo hacer? Diseñar estrategias. Por ejemplo, si ustedes ven una tabla de gastos como esta, ¿qué estrategias pueden emplear o diseñar? Nereida dice, primero debo ver cuánto es mi presupuesto. Sí, fíjense que en efecto, cuando voy a adquirir un producto a crédito, ya empezamos a combinar los tres conceptos, porque no son aislados, es decir, tienen mucha relación entre sí. Conforme vayamos aprendiendo con claridad cada uno de ellos, podemos ver que los podemos integrar para mejorar nuestras finanzas. Como Nereida dice, pues si quiero adquirir un crédito, primero tengo que saber la situación financiera en la que me encuentro. Y resulta que la situación financiera en la que me encuentro no es favorable. Es decir, estoy gastando más. Como aquí,
¿Qué puedo hacer? Dice Samantha, no tener gastos hormiga. ¿Cuál de estos sería un gasto hormiga, Samantha? Por ejemplo, de esta tablita, ¿cuál tú consideras? Dices, bueno, pues ese sería un gasto hormiga. El café y agua embotellada, muy bien, podría ser, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué puedo hacer si no quiero tener gastos hormiga? ¿Qué estrategia puedo emplear para ya no tener estos gastos hormiga? Ver la manera de tener agua, pero sin gastar de más. Pero bueno, ¿cómo qué puedo hacer? ¿Qué manera existe? Refresco, ajá, exactamente. Comprar un garrafón, ¿no? Que pues, a lo mejor tengo un garrafón en mi agua y tengo un termo. ¿Qué puedo hacer? Pues llenar mi termo de agua y llevármelo al trabajo, ¿no? De esta forma me ahorro los 20, los 30 pesos que comúnmente gasto en una botella de agua. Pero ven la importancia de diseñar estrategias que nos ayudan. Y al diseñar estrategias es que debemos mencionar con claridad la acción que vamos a realizar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer puntualmente para no tener gastos hormigas? Este que identifico en esta ocasión. Hay que diseñar esas estrategias. Ustedes mismos, si hacen un análisis, van a tener que tomar algunas acciones para mejorar su ahorro. Empezar a cambiar los hábitos, como cuáles. Esa es la parte en la que quiero que ustedes identifiquen, que no se trata únicamente de responder en términos generales, sino que hay que ser más específicos, como qué hábitos, como por cuáles hábitos puedo cambiar por cuáles y cómo esto me va a beneficiar. Esa es la parte en la cual van a lograr con claridad identificar algo. ¿No? Cuando ya respondan claramente. Fíjense, este dato, mexicanos pierden cerca de 1,200 pesos al mes en gastos hormiga, ir a comer a restaurantes, que si bien no, si podemos pagarlo, no hay ningún problema, pero a veces este tipo de gastos son los que afectan nuestras finanzas. Si tenemos finanzas sanas, pues no hay ningún problema, me puedo ir a comer tranquilamente a algún lugar. Y puedo viajar, claro que sí. ¿Puedo comprarme ropa y accesorios? Pues yo creo que sí puedo, siempre y cuando, pues dentro de lo mesurado, respecto a que a veces tenemos en exceso cosas que ni sabemos qué tanto tenemos, ¿verdad? Café, cigarros, dulces, chicles, antojitos, cervezas y hasta propinas, que no son malas siempre y cuando lo hagamos con mesura, ¿no? Que no represente un gasto importante en nuestras finanzas personales o por lo menos que no nos perjudiquen en ese aspecto de obtener un ahorro. Si ya tengo un ahorro importante, puedo tener uno que otro gastito, pero si esto está afectando mi economía, pues entonces hay que tomarlo en consideración y analizarlo para ver si puedo modificarlo. Por ejemplo, establecer criterios, es decir, saber qué aspectos debo tomar en consideración para elegir la mejor opción. Imagínense que Juan decide invertir o ustedes deciden invertir 15,000 pesos que ahorran durante un año y tienen algunas opciones, pero ¿qué aspectos deben considerar para elegir de esas opciones que tienen la mejor opción? A ver, ¿qué pueden considerar? ¿Qué criterio puedo tomar en consideración para elegir la mejor opción al invertir? Que sea un lugar seguro, pero recuerden que estamos hablando en términos económicos, en términos matemáticos. No digo que sea un lugar seguro, no sea algo que debemos tomar en consideración,
Pero supongamos que todo lo que nosotros nos imaginemos, por ejemplo, sean lugares seguros. No, en ese aspecto no hay que analizar nada. Pero en términos económicos, en términos matemáticos, ¿en qué me debo fijar? ¿Cuál le ofrece una mejor opción de inversión? Sí, pero ¿cómo identifico cuál es la mejor opción de inversión? ¿Qué criterio es el que digo, ah, por este elijo este? Pero estamos hablando, recuerden, un criterio financiero, económico, que tenga relación con números. Y ahí fíjense lo importante que es saber lo que es una inversión. ¿Qué es una inversión? La tasa de interés, por ejemplo, claro, eso es lo que provoca, bueno, vamos a distinguir, cuando hablemos de inversión se llama tasa de rendimiento, cuando hablemos de crédito se llama tasa de interés. Al final de cuentas, los dos son una tasa de interés, únicamente para diferenciar cuál es la tasa de interés en el crédito y cuál es la tasa de rendimiento en una inversión, únicamente para distinguir. Pero sí, la tasa de interés es lo que determina lo que va a rendir o a obtener de rendimiento una inversión, pero también el monto y el plazo también son aspectos importantes de lo que yo voy a recibir. Mientras más invierta, más tasa de interés. Mientras más alta sea la tasa de interés, más rendimiento. Y mientras más deje mi dinero en una inversión, más rendimiento. Entonces, son aspectos, por eso es importante algunos criterios que hay que identificar con claridad para saber dónde invertir o dónde comprar a crédito. Pero también es importante distinguir la diferencia que existe entre un crédito y una inversión, y también es importante saber lo que es un crédito y saber lo que es una inversión. Si no identifico con claridad estos conceptos, si no identifico las diferencias que existen, me será más difícil saber cuál es un criterio que puedo tomar en consideración. Por eso es importante que ustedes identifiquen claramente lo que es un crédito, claramente lo que es una inversión y claramente lo que es un ahorro, los elementos. Por eso, nuevamente les repito, es importante leer, leer, leer para que yo con claridad los pueda identificar y me sea más fácil saber qué criterios son los que puedo tomar en consideración y elegir el mejor. Entonces, no lo tomen así al aire, por favor. Yo creo que sí pueden fortalecer algunos conocimientos, pero eso quedan ustedes. ¿Hasta dónde quieren aprender? ¿Cómo es que desean que los conocimientos que adquiramos aquí los ayuden en su vida cotidiana? Por ejemplo, esto que sucede muy frecuentemente. Imagínense, Santiago trabaja en una empresa de bienes raíces. Una semana después de la fecha de cobro, pide prestado para concluir con algunos de sus pagos que no pudo realizar. ¿Qué le recomiendan a Santiago? ¿Que pida un préstamo, por ejemplo? Que no pida ningún préstamo, dice Samantha. Entonces, ¿qué puede hacer Samantha? Si él a la semana ya no tiene dinero, ¿qué puede hacer? Imagínate, tú ya conoces, sabes lo que es un ahorro, una inversión, un crédito. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué le recomendarías tú? Que mide los intereses. Pero imagínate, él a la semana ya no tiene dinero. Imagínate que pida un crédito. ¿Cómo lo va a pagar?
checar lo que está pasando con su sueldo que no le rinde y mejorar ciertos hábitos. ¿Y dónde checan? ¿Qué herramienta financiera es la que nos permite checar lo que está pasando? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué herramienta es la que tú conociste en este módulo? Una hoja de cálculo es la herramienta donde vamos a realizar un análisis, pero ¿qué análisis? ¿Crédito, ahorro o inversión? Un presupuesto de su crédito, pero nuevamente un presupuesto de un crédito, imagínense si no tiene a la semana para pagar, ¿cómo va a pagar el crédito? ¿No creen que se estaría metiendo más en problemas? Un presupuesto de inversión, pues si no tiene para pagar, ¿de dónde va a agarrar el dinero para invertir? Por ahí van bien, en cuanto dijeron que lo que está pasando con su sueldo. ¿Dónde vimos lo que estaba pasando con nuestro sueldo? En una hoja de presupuesto, donde identificamos los ingresos y los gastos. ¿En qué estamos gastando? Entonces hay que hacer una hoja de presupuesto, un presupuesto, para que él vea y analice del sueldo en qué se gasta y de ahí empezar a tomar alguna estrategia, alguna decisión para mejorar su ahorro que a todas luces no tiene. No, pero ven que lo importante es eso, que hay situaciones que se nos presentan y que nosotros podemos resolver si conocemos estos conceptos financieros. Esa es la parte importante. Ustedes identifiquen cómo estas herramientas nos pueden ayudar en algún momento de nuestra vida cotidiana. Sí, lo más ideal, que pida un préstamo y luego cómo lo pagamos. Es importante analizar, es importante reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre las decisiones que tomamos. Bueno, estas son algunas de las herramientas. Yo les recomiendo esta, el Facebook de la Conducef. Si ustedes, en 4 semanas conocimos 3 conceptos financieros, crédito, ahorro, inversión, ¿no? Pero hay más, por ejemplo, los seguros, las fintech, que son estas aplicaciones financieras, aplicaciones tecnológicas financieras. Por ejemplo, hoy quien utiliza una cuenta de banco tiene una aplicación para hacer transferencias, hacer pagos. Son nuevas tecnologías aplicadas a las finanzas. Entonces, en esta página de la Conducef es una forma en la cual no todo el mundo ve las redes sociales hoy en día, aunque sea 2 o 3 veces al día, a veces muchas más. Entonces, a veces en lo que estoy viendo algo, de repente me aparece algo de la Conducef y me da una información y pues me sorprende, ¿no? El hecho de que me dé algún consejo, algún curso que yo quiera tomar. Por ejemplo, aquí, cotizar el Infonavit de forma independiente, ¿no? Son aspectos que a lo mejor me ayuden a mí a lograr algunos objetivos financieros. Educación financiera, fíjense, ahora del 2 de mayo al 3 de junio hay un diplomado en educación financiera. Quien quiera conocer más sobre estos temas, vamos a abrir acá a ver de qué trata. Fíjense, importancia de la educación financiera y su contexto. Componentes de la educación financiera. La educación financiera y las nuevas tendencias. Vamos a descargar el temario completo. Fíjense, la estructura del sistema financiero mexicano, las autoridades que regulan el sistema financiero, ¿no? ¿Qué es el presupuesto, por ejemplo? Lo que vimos acá, ¿qué es un presupuesto? ¿Qué es el ahorro? ¿Para qué sirve ahorrar? La inversión, ¿para qué sirve invertir? Mercado de valores es un tema que no vimos acá, es un poco más complejo, por eso es que no forma parte de los temas del módulo. Crédito, ahorro para el retiro, por ejemplo, seguros,
Conducef y digitalización del sistema abierto. Y por supuesto que este es importantísimo, fraudes financieros. Y aquí viene varios tipos de fraudes: phishing, smishing, spam, fintech, ¿no? La tecnología aplicada a las finanzas. ¿Ven? Entonces, pues es una página, búsquenla ustedes. Además, se los voy a colocar aquí para que conozcan un poquito más. Estos temas siempre son importantes. Cualquier persona, dedíquese a lo que se dedique, doctor, enfermero, abogado. A ver, bueno, es este. Ok, cualquier persona a lo que se dedique siempre tiene la necesidad de saber si están bien sus finanzas, de saber elegir un crédito, de saber cómo hacer que su ahorro no pierda su valor. Eso cualquier persona, cualquier actividad, a cualquier edad que se dedique, ¿no? Entonces es importante conocerlo y tomarlo muy en consideración. Bueno, dudas hasta el momento. Perfecto, ninguna duda. Bueno, entonces, por favor, no se les olvide entregar su proyecto integrador. Recuerden la importancia que tiene el 30% de su calificación, además de las otras actividades del módulo. En total, el 43% de nuestra calificación final está en esta última semana del módulo. Por eso es importante atender a estas tres actividades. Revisen los recursos de la semana, pongan particular atención al proyecto integrador, háganlo con esmero, con dedicación, entreguen a tiempo. Eviten entregar el día domingo porque recuerden comúnmente, aunque esperemos que no pase, pero cualquier problema, cualquier incidente con la plataforma puede evitar que nosotros entreguemos nuestro proyecto integrador. Y recuerden que para el proyecto integrador no hay, bajo ninguna circunstancia, una extensión. Entonces, tómenlo en consideración, hagan su proyecto integrador con calma, pero entréguenlo máximo el día sábado. Pues si no hay más, les deseo una excelente noche y nos vemos el día viernes, donde vamos a hablar acerca del último tema, el de la dinámica de la población, ¿no? Vamos a hacer una reflexión como la que hemos hecho ahorita. Excelente noche, nos vemos el día viernes.